Hoy estaremos abordando un tema muy interesante para aquellos pacientes diabéticos. Estamos en una temporada donde hay una variedad de alimentos, pero ¿qué tanto pueden consumirlo? Ya la doctora nos va a dar esas recomendaciones. En Vida Sana, pues hablaremos de esos alimentos idóneos para los pacientes diabéticos. Está con nosotros nuestra nutricionista, la doctora Verónica Silva. Bienvenida. Qué grato que nos acompañe, doctora. Buenos días, encantada de poder estar acá acompañándole y sobre todo tocando este tema que es súper importante y en una fecha tan sensible, ¿no? Que hay mucha comida, muchos sabores, muchas bebidas, entonces es sumamente importante poder tomar este tema el día de hoy. ¿Cómo lo conversábamos, doctora? Y me encanta porque usted me dio cada uno de los elementos bastante sencillos y bastante directos. ¿Cómo debe o qué tanto debe consumir un paciente diabético que está debutando en padecer de diabetes a un paciente que lleva más de 10, 20, 30 años de padecer? Claro, fíjate que este es un tema súper importante porque al final, cuando el pacientito llega, aún no estamos completamente claros qué es lo que le afecta más, el diagnóstico o el temor hacia la nueva alimentación, Sí. porque a él les generamos una batería de información y restricción en donde le decimos, usted no puede comer carbohidratos, no puede comer arroz, no puede comer pan, no Sí. puede comer tortilla, y esto genera mucha incertidumbre y mucho miedo porque al final nosotros vivimos parte de nuestro día a día consumiendo alimentos. Entonces, ¿qué es lo que genera este paciente? Una resistencia al punto de eliminar la mayoría de su alimentación y comienza a vivir con mucho miedo y eso lo orilla más bien a un déficit energético nutricional. Y claro, si no está consumiendo energía, que básicamente es a través de los alimentos que generan este combustible para poder realizar nuestras actividades diarias, y comienza a tomar su medicación, entonces puede generar un choque hipoglicémico, un pacientito que baja demasiado los niveles de glucosa o azúcar en sangre y tiene una descompensación. La parte sensible acá está en encontrar un punto de equilibrio, en recordar de que tu cuerpo sigue necesitando carbohidratos, pero en qué cantidad, en qué porción y la calidad del carbohidrato. No es lo mismo comernos, por ejemplo, en la mañana un pancito dulce con café con azúcar a comernos, por ejemplo, una frutita que puede ser bien una sandía, combinado con nuestro gallo pintito o frijolitos con queso y nuestro cafecito sin azúcar. ¿Qué quiere decir? Que en este momento yo tengo que comenzar a combinar la calidad de los alimentos, principalmente visualizándolos por grupo de calidad y en porciones de calidad. Ahora bien, cuando ya el pacientito es diagnosticado hace ya varios años, hay que tener en cuenta si se ha cuidado, si realiza ejercicio, si toma su medicación de forma responsable, porque no es solo el hecho de que, bueno, estoy haciendo dieta, entonces dejo mi medicación. Cuando ya un pacientito es crónico y tiene muchos años, la parte sensible está en ser consciente con su cuerpo y su salud. Significa que la medicación no sustituye al alimento ni el alimento sustituye al fármaco. Tiene que ser en conjunto, validando que necesita actividad física, que necesita un buen descanso, que necesita un control de alcohol, sobre todo en estas temporadas, y que eso es lo que va a permitir que el paciente tenga una muy buena calidad de vida. Correcto, doctora. Cuando ya el paciente dice, sí, soy diabético, ya todos los exámenes están dados, ya el especialista ha dicho, sí, usted es un paciente diabético, la alimentación debe ir en base a los 3 tiempos de comida más 2 tiempos intermedios. En esos tiempos, ¿qué es lo que debe consumir el paciente? Ya no lo mismo la comida fuerte de esos 3 tiempos, sino ¿qué? Sí, fíjate que cuando nosotros hablamos del pacientito diabético generalmente asociamos justo a esto, de que necesita respetar sus tiempos de comida y a muchos les pasa que como comienzan a restringir, también comienzan a saltarse los tiempos de comida, pero la parte sensible está en que debemos respetar los tiempos de comida y los tipos de alimentos. Por ejemplo, en la mañana bien estaría el hecho de, ya mencionábamos, sandillita, frijolitos, queso y cafecito o bien un tecito. Entonces, en este caso ya tendríamos, en el caso de la fruta, un alimento cargado en micronutrientes y antioxidantes, luego tendríamos los frijolitos, proteína vegetal y carbohidratos, y luego tendríamos en el quesito proteína animal.
Entonces quiere decir que realmente estamos equilibrando. Luego viene una merienda que se asocia un poco más a la recomendación de frutas o bien frutos secos que son ricos en grasas insaturadas, que bien podría ser maní, marañón, almendras, preferiblemente sin sales y sin pasas, porque nos pasa de que compramos cualquier presentación y vienen muy salados. Entonces, preferiblemente que sea simple o que lo compren aislado, o solo el paquetito de almendras, solo el paquetito de maní. Yo recuerdo hace varios años nosotros podíamos encontrar estos conitos de maní, que eran para los niños súper ricos. Sí. Doctora, tenemos una llamada en espera. Sí, Muy claro buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, estamos al aire, está la doctora pendiente para su buenos días, muchachas, Dios la bendiga. Fíjense que tengo un niño de 7 años. Tengo un niño de 7 años y hace poco me le diagnosticaron azúcar de riñón. Lo llevé de una pediatra y me dijo de que le retirara todo, pues, en medicamentos, pues, digamos, en comida, digamos, no darle tortilla, arroz, huevos seguido, pues eso es lo que más le gusta. Galletas de chocolate, todo eso. Y prácticamente ya el peso de él es de 30 libras y no sube. Muchas gracias por llamarnos, doctora. Sí. Es muy importante el hecho de mencionar que en el caso del niño el manejo debe ser muy humanizado. Nosotros no podemos comenzar a crear un conflicto con los alimentos en el niño, sobre todo porque están muy chiquititos y es una larga vida que espera. Si nosotros no generamos un proceso de educación alimentaria desde esta primera etapa, entonces va a generar mucho conflicto posterior con su alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir? De que definitivamente los dulces, incluso con o sin diagnóstico, son alimentos que deben ser muy limitados y muy controlados. Todo lo que son bebidas embotelladas, azucaradas, gaseosas, dulces, snacks como cualquiera de las cualquiera de los snacks que nosotros podríamos generar, estos alimentos en bolsita, no deben darse dentro de su alimentación. Ahora bien, no significa que el niño no pueda comer pancitos o arrocito, gallo pintito. Claro que puede comerlo, incluso lo necesita porque está con la medicación, pero la parte sensible está en qué y cuánto. Yo sí le haría la recomendación que el niño asista a una consulta nutricional para que realicen la valoración. Recordemos de que los requerimientos nutricionales deben realizarse conforme a los datos individualizados del niño, la edad, la actividad física, las dosis que está consumiendo actualmente el fármaco, la frecuencia del fármaco. Eso permite estructurar a los nutricionistas el esquema de suplementación. La parte curiosa de los esquemas es que existen recomendaciones para crear un plan de intervención, pero no existe una intervención estándar para el paciente. Realmente se ajusta a la parte individualizada. Entonces el llamado está así, que el niño asista a la consulta, está súper chico, así que necesita una intervención pronta para mejorar su calidad de vida y sobre todo para generar una proyección a larga vida. Decía la señora que el peso es de 30 kilogramos y que le han quitado una cantidad importante de alimentos. Quizá es en relación también a un nutricionista a la que esta persona o esta mamá debería visitar, porque de igual forma ahí se suma también el desarrollo del menor. No sabemos si está en la etapa del desarrollo directamente. Claro, recordemos que al tener esta edad sí está en una etapa de desarrollo, está súper chiquito. Entonces es importante tomar en cuenta de que aparte que él necesita un manejo crónico, también necesita un monitoreo de crecimiento en niño sano. Él necesita cubrir requerimientos de estatura, de ganancia de peso. Y es claro, al tener mucho miedo, que es lo que hablamos anteriormente, los pacientitos debutantes, yo sé que la mamá, la familia tiene miedo sobre muchos alimentos. Para poder quitar ese miedo está la parte de educación y concientización alimentaria. Entonces, si el llamado a que ustedes busquen esta asesoría personalizada y pueda mejorar. Definitivamente el niño puede ganar peso sin afectar sus niveles de glucosa, puede tener una calidad de vida normal, incluso al no ganar peso, yo traduzco de que el niño también tiene una restricción alimentaria muy alta y por ende incide también sobre su desarrollo normal y sus aspectos de socialización. ¿Qué significa? El niño ya se ve limitado a jugar menos porque se cansa más rápido o porque sus niveles de glucosa bajan mucho. Entonces ya nosotros como mamá, entonces lo controlamos, no jugues porque... Entonces hay muchos factores
factores que realmente inciden sobre el crecimiento normal, el saludable y sobre todo la calidad de vida. Esa es la parte más sensible. El pacientito no debe aislarse. La parte sensible está en qué hacemos desde la parte de hábitos de vida y calidad de vida para mejorar su inserción a una sociedad completamente validada. Correcto. Regresando a las personas que ya tienen años de padecer de diabetes, a los adultos mayores o a las personas adultas, hay mitos o son realidades. El hecho de comer frijoles en la mañana, comer frijoles al mediodía, comer frijoles en la noche, eso les altera los niveles de azúcar en sangre, o no se puede comer, por ejemplo, nuestra comida está siempre acompañada de ese gallo pinto. No se debe comer todos los días gallo pinto, doctora. ¿Cómo poder hacer ese balance? Fíjate que la parte importante acá está en la cantidad de carbohidratos que nosotros comemos totales al día. Sí. No necesariamente un alimento en particular. Claro que hay alimentos más sensibles porque ellos suben los niveles de azúcar, por así decirlo, en sangre de forma mucho más rápida. Son mucho más sensibles, ¿no? Como el azúcar de mesa, el azúcar blanca, los dulces, miel, este tipo de alimentos que genera una respuesta de glucosa muy rápida en sangre. Sí. Pero es importante mencionar que los alimentos no son o no tienen un nutriente único. Correcto. Y en el caso de los frijoles como el área de nutrición nosotros los clasificamos como proteína vegetal. La principal función de ellos, el principal aporte de ellos es construir tejido muscular, pero no significa que solamente contengan proteínas. Ellos también contienen cierta cantidad de carbohidratos, contienen cierta cantidad de minerales, y entonces en ese sentido significa que si yo como frijoles y como por ejemplo un poquito de pan, significa que yo ya tengo dos fuentes de carbohidratos, que si tengo fruta también tengo otra fuente de carbohidratos que es la fructosa. Entonces realmente no está en el hecho de un alimento en particular, sino el conjunto de alimentos que yo voy consumiendo al día. Que si yo como gallo pinto todos los días, realmente no sería tanto el problema el hecho de que comas gallo pinto con arroz o gallo pinto con guineo, y eso en cada tiempo de comida. Yo, la verdad, la parte clave, la parte más sensible que puedo decirles es el hecho que logremos identificar los alimentos por grupo, y eso nos va a permitir mucho más fácil la selección de nuestros alimentos día a día. Correcto. Vamos a leer un mensaje de texto que tenemos y nos hacen llegar a través de nuestras páginas en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Mi hermana es diabética y la doctora también le prohibió comer tortillas, frijoles, arroz, todos los alimentos prácticamente. Entonces, ¿qué debe comer? Ya ve, es lo que nosotros acabamos de mencionar recién, es el miedo, es la parte debutante. Y claro, el médico, porque esto es súper importante, muy pocas veces somos conscientes de que estamos con la medicación, pero también necesitamos restringir nuestros alimentos. Generalmente lo decimos: tengo la medicación, tengo carta blanca, tengo bandera blanca para el resto de la comida. Exacto, sí, es Entonces, como una medida preventiva, el médico te dice, tienes que eliminar de tu alimentación, porque lastimosamente no somos disciplinados. Si nosotros estamos con nuestra medicación, pero estamos teniendo una alimentación ordenada, consciente y equilibrada, no tendríamos por qué tener problemas con los alimentos. Significa que puedo comer frijoles, que puedo comer un poquito de arroz. Claro, no es lo mismo comer el arroz blanco que comerme el arroz, por ejemplo, a la jardinera, que en este caso ya comienza a aumentar la fibra presente en este alimento, porque le agregué apio, porque le agregué chiltoma, porque le agregué zanahoria. Entonces significa que el valor biológico del alimento cambia un poquito y disminuye la velocidad con que mi cuerpo va a obtener ese azúcar. Entonces la parte sensible está en la calidad del alimento. Claro, no es lo mismo que si ya agarré frijolito o agarré arrocito, agregue un bastimento. La recomendación en este caso del pacientito es que se limiten, no consuman bastimento y prioricen la calidad de su alimento. Hay una herramienta muy sencilla y muy práctica que es básicamente el plato del bien comer. El plato del bien comer nos agrupa los alimentos por su valor o su caracterización nutricional. Los agrupa en proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces yo sí les haría un llamado nuevamente a la parte de educación alimentaria. Busquemos los alimentos, logremos identificarlos por grupo, y eso nos va a permitir garantizar una mejor alimentación. Otra persona nos escribe y nos dice: muy buenos días, ¿qué pasa si yo siento que se me baja el azúcar, siento dolor de cabeza y que el cuerpo se me va a desplomar? Claro, recordemos que el azúcar es el combustible del cuerpo.
Y eso se traduce que también es el combustible de nuestro cerebro. Si nosotros no tenemos suficiente combustible, entonces nuestro cuerpo va a generar una descompensación. Nuestro cerebro es como la llave maestra del resto. Él emite los mensajes, permite la coordinación adecuada. Entonces, ¿qué significa? Al tener una baja de combustible, tu cerebro también genera una reacción. Y eso, evidentemente, la descompensación. Entonces, la parte sensible está en que no debemos extralimitarnos, no debemos consumir excesivamente carbohidratos, en este caso, pero hay otros alimentos que también, y tampoco ser tan restrictivos con nuestra alimentación diaria, porque es lo que he mencionado. Si estamos con tu suplementación, debes continuar con una alimentación suficiente y equilibrada para realizar tus actividades diarias. Muchísimas gracias, doctora Verónica Silva. Ella es nuestra nutricionista y nos ha dado esas claves importantes, sobre todo para esta temporada. La idea es que consumamos lo idóneo, las porciones idóneas. Si nuestro especialista también nos ha orientado, respetemos eso para que podamos probar de todo un poquito, doctora. Así es. Casualmente hablaba con una de las pacientes y le digo, es que el problema no es la temporada, es lo que comes en la temporada. No es lo mismo que comas relleno todos los días, a que comas tu porcioncita de relleno el 24, el 31, pero no como generalmente nos pasa a los nicas, que vamos a cada casa y nos regalan un platito de relleno. Y no es solamente para los diabéticos, sino para la población en general. Hay que aprendernos a cuidar y eso es lo importante, que nuestros especialistas nos los dan esta recomendación. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos.